Sí, hola. Buenos días, buenas tardes. Eh, bueno, yo voy a hablar en este rol que somos pacientes para apoyar a pacientes, pero en colaboración con profesionales de salud. Y bueno, creo que la siguiente, por favor. Es importante que como parte de esta red de pacientes por la seguridad del paciente, retomemos ese valor que tenemos los pacientes de esa experiencia y participar. Consideramos que la participación de los pacientes es vital para prevenir eventos adversos, y este tema de medicación segura es un tema muy importante. Pues que tenemos varias historias, que tenemos varias propuestas y que podemos compartirlas y buscar soluciones para prevenirlas. Juanita ya había hablado justo de soluciones que justamente convienen y apoyan las soluciones que iremos meditando sobre estas tres historias que conversaré brevemente. La que sigue, por favor. Sobre medicación, sobre errores en medicación. Son historias dos muy difíciles que terminaron mortalmente, y una que les voy a compartir que viví, pero que tiene los mismos puntos críticos dentro del proceso de la atención que ponen débil la seguridad del paciente y que en ocasiones termina de forma completamente desastrosa. El primer caso de la bebé Inés se inicia en una prescripción a su madre en la semana 38 de embarazo de un medicamento para las hemorroides llamado Mesulit. Es un antiinflamatorio muy fuerte que daña la circulación fetal. Por supuesto, la madre no lo sabía, lo empezó a tomar y notó que a los 3 días la bebita dejó de moverse, asistió al hospital y todavía aún así tardaron 7 horas en atenderla. Se le practicó la cesárea de emergencia, nació muy grave y murió. Poco después de estar en terapia intensiva, a pesar de todos los esfuerzos, pueden observar su foto de recién nacida. Sus labios se ven completamente azules, por lo que se sospechó de una hipoxia. Se revisó la placenta, se revisó el cordón, no había dobleces, no había perforaciones de placenta, no había nada que aparentemente hubiera podido afectar a esta nena, por lo que se concluyó que algo le pasó a la peque. Poco a poco, analizando, los neonatólogos, pediatras y ginecólogos se percataron que justamente fue este medicamento que estaba contraindicado. Nosotros como pacientes generalmente, sobre todo en casos ciertamente un poco más complejos, como los medicamentos en embarazo, no revisamos bien. Casi todos los medicamentos dicen que no se tomen durante el embarazo, y a mí me pasó que todos decían, y le decía yo al ginecólogo, oiga, pero aquí dice que no. No, pues es que la aspirina siempre la damos y jamás ha pasado nada. Pero justamente este medicamento, en letras muy pequeñitas, dice que está contraindicado para el tercer trimestre de embarazo. La siguiente, por favor. En este caso, que lo vivió mi nene, como les decía, es una historia muy, no pasó nada grave, fue un incidente, un susto nada más. Sin embargo, tiene cosas que debemos aprender, y yo, a pesar de que ya me había vuelto muy, muy cuidadosa en revisar las recetas por todos los incidentes que ya había vivido, aquí cometí un error, y conjuntamente con los profesionales de salud y el de farmacia. Mi nene tenía una infección en la garganta, y lo llevé al médico, y se le decidió poner penicilina inyectada porque estaba vomitando, y justamente tanto en el consultorio como en la farmacia adjunta, que estaba a unos metros,
el nene lo hizo, y entonces estaba yo muy distraída en tratar de componer las cosas. El médico prescribe 3 dosis seguidas de Bezetacil combinado, y en la farmacia le dan otro medicamento que es llamado Bencelin, de 1.200.000 unidades para un bebé que no tenía ni 2 años. Yo le entregué el medicamento, que me lo entregaron sellado, y me empezó a llamar la atención que vi que el nombre no coincidía. Jamás se me consultó en la farmacia el cambio, y yo, por supuesto, no iba a permitir un cambio si yo no consultaba con el médico. Sin embargo, el mismo médico lo sacó y le puso 5 mililitros de este medicamento, y me entregó las 2 para inyectarle los días siguientes otras 2 dosis. Yo llegué acá muy preocupada por 2 cosas que me habían alarmado: el cambio de medicina, la unidad de dosis. Yo recuerdo que a los niños es como de 600.000 unidades, y el que fuera seguido. Aquí llegando, noté que el bebé tenía una lividez increíble, estaba terriblemente pálido. Inmediatamente consulté con el pediatra de cabecera. Perla también ayudó muchísimo, y me fueron explicando que tanto el médico había exagerado en el medicamento como en la farmacia se habían equivocado de medicamento, y que definitivamente por nada le pusieran las siguientes dosis. Afortunadamente le detuve el tratamiento y no pasó más que eso. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Que yo, distraída por la vomitadera del niño, no revisé el medicamento en la farmacia. Se lo entregué a aquel, y aquel, preocupado porque no lo volviera a vomitar, le inyecta el medicamento sin notar que pues era de 5 mililitros. La siguiente, por favor. Este caso es muy doloroso, ocurrió en Colombia y está relacionado con una bebita también llamada Isabel. Su mamá fue atendida continuamente, tenía problemas de presión alta, por lo que a la semana 33 se interrumpe el embarazo. Estamos hablando de una bebita muy prematura. Se decide integrarla a un programa en la clínica donde nació, llamado Canguro. Este programa tenía pues esta posibilidad de tener a la bebé en casa y estarla revisando diariamente en la clínica para continuar su tratamiento y no alejarla de su madre. El primer día parece que todo salió bien, la revisión y la atención, toda correcta, y al segundo día la bebita es revisada por una pediatra que está distraída todo el tiempo, y le prescribe vitamina K, le dijo que estaba muy bien, había empezado a subir de peso, y en la farmacia de la misma clínica se le recetó, se le entregó el medicamento también en una bolsita cerrada. Los padres entregan a la pediatra esto, ella hablaba por teléfono y le llamó una enfermera, le hizo señas que le pusiera una de las 2 ampolletas que se le había prescrito en la receta. La enfermera le inyecta y se le entrega a los padres, ellos se quedan con una ampolleta y se retiran. Saliendo del hospital, la bebita empieza a llorar intermitentemente, desesperadamente, y no se explican qué. Pensaron que le dolía tal vez la inyección, que tal vez tenía hambre, y de pronto deja de llorar la bebita para empezar a tener una fuerte hemorragia nasal. Ellos regresan corriendo al hospital, la bebita se ve como inconsciente, y cuando llegan al hospital se meten urgencias, y en ese momento la bebita ya deja de respirar. Se atiende en terapia intensiva, logran resucitarla, pero
En el tiempo que está internada, ella misma está quitándose los tubos, la bebita, y finalmente fallece. Y los padres se preguntan, pues, ¿qué pasó, no? Revisan la ampolleta y no dice vitamina K, sino epinefrina. Ellos llaman a otro médico y le comentan que la ampolleta que quedó decía epinefrina y ellos habían ido a consulta y se le había prescrito vitamina K. ¿Qué había pasado? Ya se les explicó que la epinefrina es un medicamento que se utiliza para reanimar en caso de paro y que una bebita prematura en estas condiciones recibiendo esto, pues prácticamente era letal. Discutieron con las profesionales de salud de esa clínica y se excusaron por el hecho de que las ampolletas, ciertamente, como dice Juanita, es muy importante tenerlas en su caja, porque estas ampolletas las tenían sin caja, se veían del mismo tamaño, se veían del mismo color, y el de la farmacia por error les entregó equivocadamente, causando la muerte de esta bebita. La que sigue, por favor. Pero nosotros, como pacientes, ¿qué es lo que podemos aprender de estos incidentes, de estas muertes, de estos sustos? Bueno, que tenemos incidentes de seguridad que están relacionados con medicamentos parecidos o de presentación similar. En muchas ocasiones me ha pasado a mí, a otros pacientes, que vamos a la farmacia y nos dan un medicamento parecido, pero con diferente dosis, del mismo medicamento con diferentes dosis, o medicamentos con la misma presentación, y yo lo he regresado. Me comentan otros pacientes que se percatan en su casa y regresan a la farmacia. Es algo que debemos estar muy pendientes. En inyectables tenemos graves problemas porque eso es como mucho más delicado, más inmediato de causar algún efecto, y en ocasiones, como el caso de la bebita Isabel, están dentro de la clínica y como que los pacientes no nos percatamos. Entonces aquí la lección es estar muy pendientes de qué nos están entregando, de preguntar qué dice en la receta y ver qué dice en el medicamento, si es el mismo y si es la misma dosis, porque esto sí, muchos pacientes han vivido este problema de dosis inadecuadas de medicamentos, que ha causado en algunos casos simplemente incidentes, en otros casos pues un problema mucho más grave para el paciente mismo. Un problema fuerte en algunos de nuestros países, en Costa Rica afortunadamente no, porque en Costa Rica la farmacia siempre hay alguien, el químico, farmacéutico, biólogo. En el caso de México, por ejemplo, no tenemos ese beneficio. Entonces muchas veces en la farmacia hay empleados que no conocen los medicamentos y que por razones de apoyar la economía familiar le ofrecen a uno un cambio a otro genérico. A veces se supone que es con la misma fórmula. Esto no es muy bueno porque algunos medicamentos no son de la misma calidad, y como en el caso de Gabriel, me dieron otro medicamento, o sea, parecido, pero no era el mismo. Aquí en México están, recientemente he visto a partir de hace como un mes, unos spots en televisión justamente avisando de eso, que el personal de farmacia no puede cambiarle a uno el medicamento porque no tiene los conocimientos para hacerlo, y que hay que tener mucho cuidado, consultar a nuestro médico antes de aceptar otro genérico que podría ayudarnos en nuestra economía, pero podría afectarnos de otro modo. Yo estoy de acuerdo, hay genéricos excelentes que he consultado con mis médicos, con los médicos de mis hijos, y no hay ningún problema, pero hay que tener cuidado en esta situación.
Y otro de los puntos que podemos aprender de estas historias es este uso de medicamentos contraindicados. Como les decía, en el caso de embarazo es terrible porque yo recuerdo que es cuando más me enfermaba, cuando más me recetaban medicamentos y todos tenían allí un marcaje de que no se utilizara en el embarazo solo bajo prescripción médica. En cada caso volvía yo a llamarle por teléfono al médico y le preguntaba si era correcto que tomar ese medicamento y ya me explicaba que sí. Pero como vemos en el caso de Mariana, el ginecólogo mismo prescribió y yo creo que en ese momento no recordó el avance del embarazo, que ese medicamento, como vimos, está completamente contraindicado al final del embarazo. Entonces, lo mejor es consultar y preguntar a los profesionales de salud hasta estar seguros de que no podrá hacernos algún efecto adverso estos medicamentos. La siguiente, por favor. Y bueno, solo para terminar, para que tenga tiempo Sandra, quiero despedirme y agradecerles que nos hayan invitado y compartir estas historias. Esperemos que haya reforzado todo lo que nos explicó Juanita, pero hay una parte que, bueno, que es en cuanto a reacciones adversas de medicamentos, en que Sandra Rivera, que es licenciada en farmacia, nos puede apoyar. Entonces los dejo con ella para continuar este seminario sobre medicación segura y prevención de eventos adversos por medicación. Muchas gracias.